¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan que hemos estado orando por el hermano Gregorio, que allá en Guerrero estaba preso? ¿Cuántos se acuerdan? Algunos incluso ofrendaron, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, aunque no había forma de que saliera, la misma Secretaría de Gobernación no lo pudo sacar. Cuando ustedes oraron, cuando tocamos puertas, el hermano salió. No solo salió, está hoy con nosotros. Así que le vamos a invitar para que venga y nos dé su testimonio. Hermano Gregorio, ¿quiere pasar? Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a todo. Le doy gracias a Dios que puedo compartir una palabra con ustedes y le puedo dar un testimonio que Dios me ha hecho en mi vida. Quisiera leer un versículo con ustedes. Juan el primero, San Juan primero, versículo 7. Disculpe, hermano, es que no sé leer mucho, pero ahí lo voy a hacer lo más que puedo. San Juan, versículo 1, el capítulo 1, el versículo 7. Me dicen amén si ya lo tienen. Dice, este vino por testimonio para que deseen testimonio de la luz, a fin de que todo creyese por él. Por esa, esto lo leí hace rato, hermano, y me da mucho gusto porque por un testimonio nuevo o un testimonio que no podamos escuchar, podemos entender. Más abajo dice que Dios mandó su hijo para nosotros, pero no lo conocieron, no lo conocimos, digamos, ¿va? Pero gracias a Dios que nosotros lo conocemos, por eso estamos aquí. Y le doy gracias a Dios porque ahorita llevo 4 años en el Evangelio, que no he estado en la iglesia porque me cerraron y estuve 1 año en la cárcel, pero sigo existiendo la palabra de Dios. Ahorita llevo 4 años en la iglesia y cuando yo convertí en la iglesia, tal vez yo era el que criticaba también, tal vez yo era el que maldecía también a los cristianos. Yo nunca pensaba que iba a llegar hasta aquí, pero Dios que tenía un propósito para mí, a cada uno de nosotros que estamos aquí. Yo era drogadito, yo era alcohol. A mí nadie me contaron por decir, yo tomé o yo hice esto. A mí nadie me contaron, yo sé cómo es la borrachera y el alcohol. Yo dormía bajo puente, yo dormía tras una casa, tras una pared. Pero muchas las veces me hablaban de Cristo, pero yo nunca pude entender lo que eras. Pero le doy gracias a Dios porque llegó un momento y llevaba tiempo, todo el tiempo tomando. Dediqué 10 años, estuve al otro lado, en Estados Unidos, pero no me sirvió para nada porque no hice nada de dinero. Pero sí sirvió porque encontré el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Sí encontré a Cristo Jesús, a eso lo encontré. A que no hice dinero, pero sí, para Cristo sí, porque tengo un Padre que es todopoderoso, tengo un Padre que tiene toda la riqueza. Entonces sí, valió la pena de estarme en Estados Unidos, a que aún no tengo dinero, pero sí tengo a Cristo en mi corazón. Por eso le doy gracias a Dios, porque estuve los 10 años en Estados Unidos y 9 años no hice nada. Y 1 año que acepté a Cristo y como a los años que acepté a Cristo me reportaron para afuera. Y le doy gracias a Dios porque cuando me reportaron, yo no pensaba regresar a mi pueblo. Yo todavía pensaba que dedicarme allá porque como acepté la palabra de Dios y dejé lo que es el alcohol y la droga, entonces dije, no voy a hacer dinero porque ahora sí ya no tomo, ya no hago esto, ya no hago lo otro. Pero tal vez Dios quería que yo regresara para que otra persona de mi pueblo aceptara a Cristo, ¿no? Entonces regresé y para mí era más fácil para que la gente entendiera, ¿no? Yo dije, no, pues está bien,
que voy a regresar y voy a hablar a todo mundo, como tengo mucho primo y familia, ¿no? Ahora sí voy a platicar de Cristo, yo estoy seguro que todos van a aceptar. Pero cuando regresé, ¿qué pasó, hermano? Todos me rechazaron, todos me criticaban, aún no me querían ver para nada. Pero aún sí le doy gracias a Dios porque no estoy solo, sí. Y regresé y quise hablar de la Biblia y ninguno ni otro querían escuchar. Dijera que era falso, así como criticaron a Jesús en aquel día, así también nos critican hasta la vez. No nomás, yo sé que aquí en la ciudad no tanto va, pero como son pura montaña, allá sí, mucho. No nos quieren ver y tardé como 8 meses a estar ahí en mi pueblo y siempre llegaban los borrachos y criticaban, ¿no? Que los cristianos lo vamos a matar y lo vamos a correr y lo vamos a quemar su casa y no sé qué. Pero yo sé que no van a poder porque nomás lo piensas, sí. Entonces, salí, fui a Culiacán y allá estaba, ¿no? Entonces, que llevaba 3 meses en Culiacán y que me llama el hermano, dice, puedes regresar porque te necesitamos, porque no somos muchos, tú sabes que somos 2 casas nomás. Sí, voy a regresar, voy a hacer lo posible, a ver, no tengo dinero, pero a ver cómo. Y ahí cerca está otro hermano también, ahí en Culiacán, nomás que no estamos juntos, sino que cerca, ¿no? Entonces, y entonces me puse, dije, no, pues cómo voy a hacer a irme, no tengo nada de dinero, ¿va? Pero le pido a Dios a ver cómo. Entonces me puse a orar y el siguiente día me llamó el otro hermano, me dice, te voy a prestar 2,000 para que regrese, porque tal vez te necesita nuestro hermano allá. Está bien, yo voy a regresar. Entonces regresé. Al mes que regresé me cerraron. Sí. Primero me acusaban que yo venené el agua y el segundo me acusan que yo levanto a las 4 de la mañana y que predico la palabra y ya el último no sabe ni qué problema estaba cerrado. Sí. Primero y esto y lo otro ya de la mayordomía y que no sé qué. El último llegó un señor que me dice estaba cerrado todavía, faltaba como un mes para salirme, que llegan 2 señores que según que me están apoyando para salirme, dicen, tal vez tú no vas a poder salir, porque lo que te están dando son 7 años y para acabarle te están acusando que tú mataste a otra mujer. Sí, no se sabe ni qué, no se sabe ni cómo soltarme porque se le buscaron mucha forma para cerrarme, ¿no? Entonces eran 7 años en lo que yo iba a estar cerrado. Pero yo sé que Dios nos escucha cuando le pedimos a Dios, yo sé que Dios nos escucha, por eso estoy aquí con ustedes. Porque si Dios no escuchara a nosotros, si Dios no existe, entonces yo no estuviera aquí, estaría yo cerrado todavía. Sí. Por esa razón yo sé que Dios siempre nos escucha, nomás lo que pasa que es que a veces nos olvidamos de Él. A veces decimos, no, mejor no voy a pedir a Dios, mejor no voy a orar este día, mejor mañana, estoy bien cansado. Sí. Hacemos un lado de verle a pedirle a Dios y hicimos un lado a Dios. Y lo que yo pensaba era cuando estaba cerrado, ¿no? Lo que pensaba era, dije, no, pues voy a dejar la palabra porque cuando andaba yo tomando y andaba ya haciendo todo lo que yo quería, pues era todo fácil, ¿va? Sí. Tomaba, dormía en la calle, pues no había ningún problema. Sí, nadie me criticaba. Sí, voy a hacer lo mismo. Pero Dios cuando nosotros ya traemos la Biblia, cuando nosotros ya aceptamos a Cristo, ya no nos va a separar nunca a nosotros. ¿Por qué? Porque antes de salirme faltaba como más o menos un mes de salirme, que llega 2 hermanos que me dice échale ganas porque Dios te va a ayudar, un día pronto vas a salir. Sí. Y otra vez llega otra vez y pasa 2, 3 días, llega otra vez, los hermanos llegan, me visitan, ¿saben qué? Échale ganas porque en eso andamos, vas a salir, confía en Dios. Entonces, ¿cómo voy a dar espalda a Dios si me están diciendo que tengo que confiar a Él? Si tengo que confiar a Dios. Entonces, saliendo, y ya dije, tal vez, pero no sé todavía. Pero no, como que no quería. ¿Va? Entonces, 2 días de salir, llega otra vez, 2 días falta de salirme, llega otra vez los hermanos, dicen, el domingo te van a llevar a ver si vas a salir. Entonces que me llevan el domingo y sí salí. Entonces
Y saliendo ya llegaron otra vez los hermanos de que visitaban en la cárcel, llegaron otra vez a mi casa, ¿no? Y apenas salí, como llevaba mucho, media hora a mi casa, ya llegan. Y dicen, qué bueno, hermano, saliste, gracias a Dios. Dice, échale gana y te esperamos allá en mi casa a ver cuándo puede dar una vuelta a mi casa. Y le dije, voy a hacer lo posible a ver cuándo voy a ir, porque no tengo dinero, ahorita vengo saliendo. Y pasó el domingo salí y el lunes iba a ir de su casa de ellos a visitarlo, porque me apoyaron a darle gracias, ¿no? Y después de eso iba a ir el lunes, pero me dejó el pasajera, me dejó el carro de irme, porque nomás sale un carro nomás al día ahí. Entonces, el siguiente día, el martes, me fui, pero no era idea de irme para allá otra vez, porque ya no fui en el lunes, ya nomás era idea de irme a Tlapa nomás y a regresar. Entonces, cuando llegué a Citlaltepec y bajo el carro y veo allá una tiendita y estaba abierto, era a las 4 de la mañana y que voy y le digo, ¿por qué abriste bien temprano ahora? Dice, no, es que tengo un viaje. ¿A dónde? A Uchuapa. ¿Y por qué no me da un raite a irme para allá? Ya tengo un mandado de irme. Que me dice, no, porque no van a querer porque sacaron un viaje especial. No, tú no vas a decir eso, sino que soy tu amigo y llévame, porfa. Sí, vámonos, súbate, vámonos. Y que me lleva, ¿no? Y llegué allá a Cuchuapa y pasé nomás, visité un hermano y me fui para Metlatono. Llegando a Metlatono, que me manda, dice, ¿sabe qué? Se te están esperando los hermanos allá en Yubinani y allá te necesitan que vaya en la iglesia. Ya fui en la iglesia Yubinani, regreso, fui en la Metlatono, de regreso ya pasé Cuchuapa otra vez y de ahí. En esa semana anduve como 5 o 6 iglesias, hermano. Le doy gracias a Dios porque he podido llegar a donde puedo escuchar más la palabra, ¿no? Para no separarme. Entonces regresé y antes de regresarme que me habla el hermano Rubén, ¿sabe qué? Te ocupamos aquí en México para que vengas. Híjole, pero no tengo dinero. No te preocupes de eso, a ver cómo lo vamos a hacer para que vengas. Y de esa razón estoy hasta acá con ustedes. Le doy gracias a Dios porque estoy aquí con ustedes y le doy gracias a Dios. Le doy gracias a ustedes también porque me apoyaron para salirme, ¿no? Y me apoyaron con la oración y todo. Por esa razón le doy gracias a ustedes también. Y gracias a Dios porque he podido llegar hasta acá. Y sé que para hacer seguir en Cristo no está fácil, está difícil. Pero necesitamos que confiar en Él porque para Él nada es difícil. Todo se puede en Cristo, que Él me fortalece, esa es su palabra, ¿no? Sí, entonces, por eso le doy gracias a Dios y que nos sigamos adelante y que no nos echamos atrás porque llegué también en mi pueblo cuando me vine, cuando regresé, cuando me habló el hermano Rubén y regresé a mi pueblo. Estuve 4 días y esos 4 días, nomás un día me dediqué a mi casa y los 3 días, 2 días fui a trabajar y un día estuvimos en vigilia y otro día fui a hablar con los hermanos que ya aceptaban a Cristo nomás porque se apartaron de Dios porque vieron que me cerraron a mí, dijeron, no, tal vez yo ya me voy a ir a tomar, ya me voy a ir allá afuera porque me van a agarrar también, me van a cerrar también. Por eso se apartaron de Dios, pero yo fui hablarle y mucho a Dios y digamos, le pido para que puedan ver más cristianos porque somos bien poquitos, somos 2 casas nomás y no tenemos ni iglesia, no tenemos, pero dice la palabra de Dios que nosotros mismos de Dios, ¿no? El templo de Dios, ¿no? Entonces, le pido favor que ore mucho por la gente de allá para que puedan saber la palabra de Dios y le agradezco mucho, hermano, a todo, le doy gracias a Dios. Gracias, hermano Gregorio. Gracias a Dios. Nos está escribiendo nuestra hermana Noemí que sí, en YouTube están conectados adecuadamente. Gracias. Bueno, vamos a prepararnos para la meditación de la palabra. ¿Sí? ¿Estamos listos? Porque yo no. Estamos viendo los mandamientos de Dios
pero vamos a hacer una introducción con Hechos capítulo 14. En el versículo 22, Hechos 14, 22. ¿Ya lo tiene? Léalo con cuidado a ver si su versión dice lo mismo que la mía dice. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario que pare de sufrir. ¿No tiene usted esa versión? ¿No? ¿Usted tiene una que dice todo lo contrario? Sí, ¿verdad? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué Bernabé y Pablo, que son los que le están diciendo esto a las congregaciones que visitaron, por qué se lo están diciendo? Porque de esas congregaciones visitadas que están enunciadas en los capítulos 13 y 14, que son Antioquía, Derbe, Listra, Iconio, los apóstoles fueron expulsados. En una de ellas, Pablo fue apedreado y lo dieron por muerto. Y no se pudieron quedar mucho tiempo con los hermanos, tuvieron que salir huyendo. Y los que vivían ahí, pues no salieron huyendo, pero seguro también enfrentaron la persecución. Por eso leemos este versículo, ¿verdad? ¿Quiere leerlo conmigo? En la versión correcta. Confirmando los ánimos de los discípulos. ¿A dónde lo leyeron? No, ya se fue el... Ok. Bueno, nuestro hermano Gregorio, pues gracias a Dios es modesto, pero de todas maneras yo creo que nos comunicó muy bien un gran testimonio. ¿Quién de ustedes fue edificado? ¿Sí? Como para ir a Metlatónoc. Ya no alzaron la mano, qué barbaridad. ¿Sí? Bueno, nuestro hermano Gregorio de la Cruz, él es originario de Chilistlahuaca, que es un pueblo del municipio de Metlatónoc en Guerrero. Por eso él nos decía algunos nombres que probablemente pues, nos dejaron sin entender, ¿verdad? Él es indígena y habla mixteco, habla bien del mixteco. Entonces, como él ya nos contó, pues estaba en el mundo. Quiero que notemos con nuestro tema del falso testimonio, que ya hemos explicado cómo el diablo le da a la gente ideologías, es decir, falsas concepciones de la realidad. ¿Sí? En este caso, ¿en qué consiste la falsa concepción de la realidad? En que la iglesia mayoritaria sintió que perdía miembros y que las iglesias no católicas estaban creciendo entre las zonas indígenas. ¿Cuál fue la respuesta por allá de 1976, 77? La respuesta fue porque prácticamente todos los días los periódicos hablaban de las sectas protestantes. Entonces, fue un primer paso, ¿no? El diablo siempre va a dar pasito por pasito. ¿Se acuerdan que les conté que es como el lobo que le dice al conejo, déjame meter la patita? No, pues ¿cómo crees? Aquí no cabe. El lobo no dice, oye, déjame entrar y te voy a sacar a ti, ¿no? Nada más dice, déjame meter la patita, ¿no? Un poco de levadura. Vamos a comer pan sin levadura, por eso, ¿verdad? Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces lo primero era poner la etiqueta
a la opinión pública para que a todos los no católicos se les califique como sectas. ¿Quién sabe qué sea eso? Pero seguro es bien malo porque unos hasta se suicidan, ¿no? Como la de Jim Jones, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan los mayores, no? Los jovencitos no. Los davidianos de David Koresh, ¿sí? Muchos. Bueno, entonces, ese sentido peyorativo de la palabra secta, ¿sí? Y luego orquestar a los antropólogos, especialmente los del Instituto Nacional Indigenista, y curiosamente a muchos de los marxistas, para hablar en contra de los traductores de la Biblia, el Instituto Lingüístico de Verano, para decir que eran de la CIA, para decir que esterilizaban mujeres, y entonces les quitaron una casa muy grande en Tlalpan que el general Lázaro Cárdenas les había dado. Y a la mayoría lo expulsaron del país. Y entonces nos quedamos con muy pocos traductores a idiomas indígenas. Por un lado está bien, porque tuvieron que tomar la tarea personas mexicanas, ¿no? Otro paso más fue decir que los cristianos destruíamos las raíces nacionales, ¿no? Primero yo creo que quien destruye las raíces nacionales es la televisión, con todo su consumo y todos sus engaños, ¿no? Estados Unidos debe gastar alrededor de 12,000 millones de dólares en publicidad. Las agencias de publicidad tienen perfectamente calculados los planes, no para venderte un producto, sino para volverte un consumidor compulsivo, para venderte una forma de vida. Ese plan comienza desde los pequeñitos. ¿Cómo se llama este pequeñito? Yeshua. Yeshua tal vez ya vea la televisión, ¿no? Esperemos que no mucho. Bueno, cuando ella vea la televisión, no solo le van a pasar caricaturas y demás programas que ya conllevan violencia, ideas, sobre todo ahora de religiones japonesas y orientales, ¿no? Y otras cosas de brujería y hechicería, pero sobre todo le van a pasar comerciales. Y en los comerciales él va a aprender que existe Marroñas, ¿no? O sea, McDonald's, ¿no? Y entonces le va a decir a su mamá que lo lleve a Marroñas. Y entonces, pues su mamá lo va a tener que llevar y entonces se va a volver. Sus padres van a estar convencidos por los hijos de dónde los tienen que llevar, qué comida chatarra deben de comer, qué cornflakes les deben de gustar, qué juguetes van a querer, que quieren ir a Disneylandia o ya de perdiz a Six Flags, ¿no? El remedo malinchista de Disneylandia, marcas como Disneylandia, o marcas de ropa, o marcas de todo. Desde pequeñitos vamos siendo condicionados a querer cosas que no necesitamos. Si su hijo le dice que lo lleve a Marroñas, pues dígale, mejor vamos al jardín. Allá hay columpios, allá hay arbolitos, allá hay... No saben ni qué es el jardín, Juanito ya no salía de Marroñas, ya no sabe ni qué es el jardín. ¿Verdad? Fíjense nomás, ¿sí? Entonces, vamos siendo condicionados. Acá hay dos lugares, miren muchachones. Desde pequeñitos. Y así los jóvenes también, lo que deben de comprar, las revistas que deben de leer. Qué tristeza me da cuando algún adolescente trae su revista Televisa para adolescentes. Bueno, lo digo porque lo he visto. Digo, le están dando permiso de que se llene la cabeza de... No, aquí no decimos grosería, ¿verdad? ¿Sí? Garabatos. ¿Sí? Y bueno, los adultos también, ¿no? Y si ya usted no está en edad de Walt Disney, entonces la empresa de Walt Disney, que es para adultos, Touchstone, le dará sus películas, ¿no? Y entonces, de ahí en adelante, las ideologías falsas se van imbuyendo en la cabeza de la gente. Y entre esas ideologías están estas que les estoy contando, que vienen de dos vertientes. Del clero que no quiere perder indígenas y de las ideas nueva era
que quieren resucitar las religiones antiguas. El jueves que regresábamos de la exposición de Biblias en el Colegio de México, donde todos nos vimos y nos saludamos, ¿verdad? ¿Van a ir o no van a ir, hermanos? Mejor el hermano Gregorio fue. Hermano Gregorio, ¿no es cierto que usted fue a la exposición de Biblia? ¿No les da pena, hermano? Él viene de unas 6 a 8 horas de Acapulco para allá, por terracería. ¿Y ustedes no fueron? Digo, a lo mejor a esa hora no podían, pero no pueden faltar en el mes de junio allá al Colegio de México para conocer la exposición, ¿ok? Digan amén. So, bueno, entonces, la nueva era, decía yo, al regresar de la exposición allí afuera del metro, estaban como más de 30 personas danzando danzas aztecas, que ni tenían nada de indígenas, ¿no? Más mestizos y hasta güeros ahí, ¿verdad? Con su incienso y todas sus cosas. Porque la nueva era dice que pues las religiones ancestrales. Y entonces, pues ahora la antropología nos dice que ninguna cultura es mejor que otra. Así que, ¿para qué imponer la cultura nacional, la cultura occidental, la cultura europea? Cada cultura indígena es tan válida como cualquiera. Sí, pero eso es un engaño. Porque la cultura universal conjunta precisamente lo mejor de las culturas que han superado los barbarismos, ¿no? Alguien podrá decir, bueno, pero no siempre se lleva a cabo. Eso es evidente. Como las leyes no siempre se obedecen, pero ahí están, en un sentido positivo, declarando lo que debe ser, ¿o no? Mientras que en los grupos indígenas lo que predomina son usos y costumbres. Bueno, cuando se levantó el movimiento zapatista, en este tenor de cosas, porque el movimiento zapatista pertenece a la teología de la liberación, que es un cristianismo revuelto con marxismo, que promovió el hoy desaparecido obispo Samuel Ruiz, empezando en Saltillo, y ahí preparó la guerrilla, y después la llevó a Chiapas, ¿no? Bueno, cuando se levanta el movimiento zapatista, presionan al gobierno para firmar los acuerdos de San Andrés y luego integrarlos al artículo 2 constitucional que dice que los grupos indígenas pueden gobernar por usos y costumbres. Ahora, fíjese qué tipo de usos y costumbres existen. Cerca de la zona de Metlatónoc, las hijas se venden, las niñas de 7, 8 años se venden en 2, 3 mil pesos. ¿Sí? Las mujeres son maltratadas, son golpeadas. Y no solo me estoy refiriendo a la zona mixteca, sino a los usos y costumbres van variando de lugar en lugar. Pero estoy hablando de algunos usos y costumbres totalmente bárbaros, como la castración de las niñas. Les cortan el clítoris, ¿no? O como obligar a la gente a desempeñar cargos religiosos aunque no quiera. El delito, entre comillas, por el que Gregorio fue encarcelado y tenía una condena de 7 años, es porque dijo, no voy a ser el administrador, el mayordomo de la Iglesia Católica o de la fiesta católica del pueblo. Y entonces, 7 años de cárcel. El acta de liberación que tenemos ahí, de las autoridades no institucionales, por supuesto, dice, entre otras cosas, que estuvo preso para ser reeducado. Bueno, esa frase, ese término, se lo debemos a la Rusia de Stalin, que mató a 10 millones de personas, y a los que mandó a Siberia, los mandaba para reeducar. No sé si están viendo lo que sucede en México, ¿no? ¿Qué clase de derecho positivo universal cree todavía en reeducar? En poner penas arbitrarias, porque uno quería que pagara 4,000 pesos que se pagaron
otro quería que diera 20,000 pesos, otro que no saliera de la cárcel, y finalmente le dejaron una multa de 2,500 pesos al año y 3,000 pesos a los otros años, ¿no? O sea, todo es arbitrario. Justificar usos y costumbres es justificar, entre otras cosas, el caciquismo. En los grupos indígenas, quienes gobiernan son los caciques. Bueno, no sé para qué entonces la sociedad avanzó en las cuestiones de la democracia, el derecho, las garantías individuales, los derechos humanos, etc. ¿Para qué? Si finalmente lo que va a quedar encima son los usos y costumbres. Ahora, el artículo 2 dice que no deben quedar encima. Bueno, eso dice la letra, y qué bueno que lo diga, pero en la práctica es un absurdo. Cada cacique tendría que saber la Constitución y los derechos humanos y las garantías individuales para saber cuándo usos y costumbres no los violentan, y tendría que estar dispuesto a dejar de lado usos y costumbres cuando contradigan a las leyes que él ni siquiera conoce, lo cual es un verdadero disparate, ¿no? Que solo está logrando que nuestro país se deshaga, porque ahora entonces no tenemos un Estado nacional, ahora tenemos muchos estaditos, que cada quien gobierna como quiere. Un estadito en Chiapas, ¿no? Donde del grupo zapatista, por ejemplo, se gobierna solo, y haga lo que haga, se gobierna solo, y ya vimos el problema de Acteal, cómo promovieron que 70 de nuestros hermanos estuvieran presos en un promedio de 11 años. ¿Sí? Obviamente, de manera injusta. Entonces, ahí está una ideología que nos hace pensar que el indígena es el buen salvaje, que el indígena es bueno por naturaleza, ¿no? Y entonces así, no hay que meterse con los indígenas, son nuestras tradiciones. Además, pues ellos son buena gente, son los inditos, ¿no? ¿Ellos qué van a hacer? Pues déjenme decirle que los inditos se machetean, ¿no? Ya nos dio un testimonio Gregorio, se drogan, se emborrachan. Precisamente allá en la zona de Acteal, los adolescentes son rocanroleros y ponquetos y drogadictos. Indígenas tzotziles, ¿sí? O sea, el indígena como el no indígena somos igualmente pecadores, exactamente igual de pecadores y también exactamente igual de salvados por Dios. Entonces no nos dejemos engañar, siempre hay que estar alertas. Acuérdense que el diablo se le llama el príncipe de este mundo, no porque sea príncipe de los árboles y las montañas y las nubes, sino de mundo en el sentido del sistema corrupto, como por ejemplo las agencias noticiosas. Las agencias noticiosas solo hacen noticia lo que ellos quieren que sea noticia. Quiero preguntarles en qué periódico, en qué canal de televisión supieron que el hermano estaba preso, que había sido golpeado, que le quitaron su Biblia, que etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué canal de televisión ustedes vieron que a los hermanos de las Margaritas los expulsaron hace 15 días de su tierra y que no tienen ni comida en este momento? Pues no, porque las noticias se dan escogidas, editorializadas, o sea, con opinión, musicalizadas. Eso es lo más estúpido que se les pueda ocurrir. O sea, porque es lo trivial, ¿no? Lo de por encimita. A la gente le gusta lo superficial. La gente no quiere nada profundo. No me hables de eso, no quiero pensar en la muerte, o ahorita no me hables de Dios, o eso que estás diciendo es filosofía, estás loco, o lo que sea. Pero la gente no quiere cosas profundas. La gente quiere divertirse, suavecito, ¿no? Estaba comiendo en la semana en la fondita, y estábamos ahí, estaba la tele, ¿no, Gregorio? Y yo oía los comerciales y decía, qué molesto es que traten a la gente como retrasada mental. Y que la gente lo soporte, ¿no? Entonces, tiene que preocuparnos el conocer la verdad,
y predicar la verdad. ¿Y cómo vamos a luchar contra estas ideologías? Decíamos el domingo pasado, haciendo discípulos, ¿verdad? Entonces, esta es, por ejemplo, la idea con nuestro hermano que él mismo ha expresado, que él mismo ya ha estado haciendo, como nos comentó, que ha estado visitando hermanos desanimados, ¿sí? Y entonces cuando ellos ven que alguien que ya estuvo un año en la cárcel dice, no, yo sigo creyendo y sigo predicando, pues se van a tener que animar, ¿o no? ¿Sí? Y entonces, bueno, hay una posibilidad, ya como él decida, de que se quede en Acapulco, en un terrenito, y de ahí se esté moviendo a toda la zona para seguir confirmando a los hermanos, evangelizando. Estuvimos viendo qué tipo de mixteco él habla, porque hay más de 20 variantes del mixteco. Entonces ya estábamos viendo, a ver, este pasaje, bueno, no, esa palabra no la conozco, bueno, a ver, este otro, y ya vimos un chorro de mixtecos, finalmente encontramos el mixteco de Metlatónoc, precisamente. Resulta que solo hay 2 libros de la Biblia traducidos a ese mixteco, que es el Evangelio de Marcos y el Apocalipsis, que ya hicimos una impresión, ya lo tiene, ¿verdad, ma? Ya, una impresión y una grabación en MP3 de los 2 libros, ¿no? En mixteco. Entonces, queremos con ese material que pues los hermanos empiecen a recibir. Ya encargamos muchas copias de los engargolados del Evangelio y de Apocalipsis que nos van a traer en la semana a la parroquia. Unas personas de la parroquia nos van a hacer los juegos, así que yo creo que se los van a entregar a Víctor. Y también los hermanos de Tehuacán nos hicieron favor, el doctor Pablo y el contador Pablo Mora, de comprarnos las películas de Jesús basado en el Evangelio de Lucas, hablado en mixteco. Entonces ya se va a llevar material para evangelizar, ¿verdad? Y le estamos invitando al hermano para que venga seguido, pase aquí una semana o 2 preparándose y luego se va y trabaja y luego regresa y otra vez se prepara más y otra vez va y si él quiere, ¿verdad? No, como el Señor le indique, pero ya le dieron sus credenciales. No, mañana él estará en la Junta de Pastores con nosotros, vamos a orar por él para ese ministerio, ¿verdad? Y pues también es un ministerio que requiere que sigamos ofrendando, hermanos. Él estuvo un año sin poder aportar a su casa, él tiene una esposa y 3 pequeños, su último pequeño nació mientras él estaba en la cárcel, ¿no? Entonces es pues sus gastos y es los gastos para venir aquí, para ir a visitar a los hermanos, para poder ayudar a los hermanos. Como él dice, en el pueblo de Chilistlahuaca solamente es cristiano él y sus papás, y ahorita sus papás creo que están en Michoacán, así que pues casi no hay cristianos allí. Pero va a haber una iglesia incluso, ¿no? Porque así como Pablo persiguió a los cristianos y luego predicó a Cristo, así Dios va a seguir alcanzando a muchos de los perseguidores. Entonces, ¿cómo combatimos al falso testimonio? Con el testimonio. ¿Y cómo es ese testimonio? Haciendo discípulos, que fue lo que estudiamos el domingo pasado, ¿no? Hay que hacer discípulos. No solo somos cristianos, tenemos que ser discípulos. ¿Cuántos esta semana ya empezaron? A ver, bueno, ¿a quién estoy discipulando? ¿Cuántos ya están poniendo en orden eso? A ver, alcen su mano. Menos de la mitad. Ustedes dicen si tomamos lista o qué, calificamos o qué, ¿no? Empecemos a ser discípulos, hermano. Mire, si usted vive a Cristo cada momento, aunque no estuviera hablando y hablando a toda la gente, si nada más usted vive a Cristo donde quiera que esté, yo le aseguro que no va a pasar una semana sin que haya tenido cuando menos una oportunidad de que le pregunten de Cristo. Fíjense cómo dije, ni siquiera de hablar, de que le pregunten de Cristo. ¿No creen? Entonces, si nadie me ha preguntado, todavía no tengo un discípulo, bueno, algo está pasando. Ando medio tibio, ¿no?
Nosotros decíamos antes chocolatón, o sea, se anda derritiendo el hermano. No está firme, ya está todo aguado, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay que hacer discípulos. ¿Cómo le hacemos, hermano? ¿Le torcemos el brazo? ¿Le jalamos la oreja? A ver, ¿qué vamos a hacer para que seamos una iglesia discipuladora? Ojalá que la próxima semana ya tengamos algunos testimonios. O esta semana gané un discípulo, o esta semana empecé a discipular de esta y esta manera, y etc. ¿No? ¿Les parece bien? ¿Sí? Y dijimos que empezando por la familia. ¿Sí? Aquí hay varias familias. Yo espero que también ya estén discipulando. ¿Sí? Muy bien. Continuemos. Seguimos con no darás falso testimonio. Alguna ocasión escuché de un predicador un sermón basado más en una frase de los primos gringos que en la Biblia. Porque él tomó como base de su sermón la frase: solo la verdad, nada más que la verdad y toda la verdad. ¿Sí? Entonces él decía, así debemos de ser los cristianos. Decir solo la verdad, ninguna otra cosa que no sea la verdad y toda la verdad. Suena bien, ¿no? Suena como que va con la Biblia. Pero no, hermano. Ese es un verdadero legalismo. Y quiero que analicemos por qué. Porque vamos a tener que analizar entonces en qué consiste la mentira. ¿Qué es lo que hace que la mentira, que sea pecado? ¿No? Hay otras congregaciones donde se ha llegado al extremo de decir que no le lean a los niños cuentos, que no vean películas, porque no son verdad, y si no son verdad, son mentira, y si son mentira, son pecado, y el diablo es el padre de mentira. Entonces, yo le quiero leer a mi hijo El Patito Feo, de Christian Andersen. Yo les preguntaría, ¿de verdad existió un patito feo que hablaba? ¿No? Y que se fue muy triste porque sus hermanos ya no lo querían. Pues no, tal vez no existió el Patito Feo, o no existió la Sirenita, o no existió quien sea, Caperucita Roja, ¿verdad? No existieron. Fíjense la lógica tan legalista, tan demoledora. Como no son verdad, son mentira. Si son mentira, son del diablo, ¿no? En una ocasión visité una iglesia que se llama de Dios Israel, Iglesia de Dios Israel. Son judaizantes de los viejos, les estoy hablando de hace más de 30 años, ¿no? Todavía no estaba este moderno movimiento judaizante. Y la persona que estaba al frente decía, si usted no cree que Cristo resucitó en sábado, entonces usted está condenado. Porque dice, el que crea en mí, como dice la Escritura, y si no crees como dice la Escritura, estás perdido, ¿no? Y otro legalista también, hereje, decía, bueno, es que si tales iglesias tienen tales errores, entonces no son verdaderos cristianos. No sé si me estoy explicando. Estamos englobando en la ignorancia, en el error, en la ficción, en la fantasía, en el arte. Estamos englobando a la mentira. Y eso no necesariamente es mentira. ¿Sí me explico? O sea, si usted tiene cualquier error bíblico porque no lo ha podido entender bien, entonces ya es mentira. Entonces usted ya está condenado, ya de nada sirve que crea en Cristo. ¿Usted cree eso? ¿No? O sea, por ejemplo, dice la Biblia la palabra arca. Cuando usted oye la palabra arca y David llevaba el arca, usted no sabe cuál era esa arca y usted se imagina el arca de Noé, ¿no? Entonces usted está en un error. Y si el error es mentira, usted está en una mentira.
demoledora en el sentido de que destruye, no de que sea correcta. Porque hay lógicas que parecen correctas, pero son incorrectas. Imagínense que yo les digo, el que duerme no peca. El que se emborracha se duerme. Por tanto, el que se emborracha no peca. ¿No? Parece lógico, pero ahí hay una serie de trucos. Estamos violando las reglas de la lógica, que no es el caso, no se asusten, no vamos a dar una clase de lógica. Pero lo que quiero sí que distingamos, que la mentira que es del diablo, en el sentido de que la Biblia le llama el padre de mentira, es aquella palabra, acción u omisión. ¿Sí? ¿Está poniendo atención? Aquella palabra, acción u omisión que deliberadamente, conscientemente, el pecado tiene que ser deliberado, es decir, tengo que haberlo decidido, estar consciente de que lo quiero hacer. ¿Sí? Deliberado y consciente de lastimar con mis palabras o con mi silencio. ¿Sí? Esa es la mentira. Ese es el falso testimonio. Ya desde las primeras... esa deliberación la Biblia, ¿quién fue? La serpiente, ¿sí? Y mintió haciendo hermenéutica, ¿se acuerdan? Interpretando la Biblia, ¿sí? No morirás. Lo que pasa es que Dios te quiere tener sujetado, y si tú comes de este fruto, no vas a necesitar sujetarte a Dios. ¿Sí recuerda? Ahí está la primera mentira para el ser humano. ¿Cuál era la intención? Destruir al ser humano. ¿Sí? Quizá, como algunos autores proponen, como John Milton, el escritor inglés, el diablo quería lastimar a Dios, quería vengarse de Dios. No sabemos, pero lo que sí es claro es que era una mentira. Pero, ¿cuál es la diferencia entonces, por ejemplo, con los cuentos? Primero, que los cuentos no son mentira, son ficción. Hay una diferencia entre la ficción y la mentira, ¿sí? La ficción es un arte, como lo es la danza, como lo es la música, ¿sí? Por ejemplo, si en la danza yo hago unos ademanes que significan cosas, ¿no? En la danza hay ademanes que significan cosas. ¿Esas cosas son verdad o son ademanes? Pues si no son verdad, entonces son mentira, ¿sí? Todas las artes, la pintura, eso que estoy viendo, ese paisaje, ¿es de verdad? Entonces es mentira. Entonces todas las pinturas son del diablo, ¿sí? Todas las esculturas, ¿sí? Bueno, la música programática, o sea, las 4 estaciones de Vivaldi, ahí él nos hace sentir auditivamente cómo cae la nieve en el invierno. Como no está cayendo ninguna nieve, es una mentira del diablo. No sé si me explico. Al atacar la ficción, destruimos una de las capacidades fundamentales que Dios le dio al hombre, que es el arte. Claro, no se me escapa que hay quien ha usado la ficción y el arte para el mal. Eso es otra cosa. Porque también la ficción y el arte se han usado para hacer al hombre más culto, hacer al hombre mejor. Y se han usado, es muy importante, para transmitir la palabra divina. Yo no sé si los voy a meter en un problemilla por ahí. No se preocupen, nos vamos a las 5 de la tarde. No es cierto.
Luego nos avisan cosas. Marco Navarro, sí, Marco Navarro nos saluda a todos de parte de la familia Navarro Rivera, porque nuestro hermano Vidal ya ven que acaba de ser operado, entonces yo creo que no pudo venir todavía. El contador Pablo Mora nos dice que si hay transmisión. Bueno, no sé si sea si es el contador. Pues no le puedo decir desde aquí, pero no, sí, yo sé, pero ¿cómo le digo? Si no está conectado, pues no le puedo decir. Él está en Puebla. Ok, y Marco nos dice más. Que en la transmisión se oye una música de interferencia. Se oye una música. A ver si no es de esas sí que son del diablo. ¿Sí? Si quieres hablarle a Pablo, Beto, para que le den la dirección. Aquí en este celular está su nombre. Bueno, ok. Les hago una pregunta. ¿Dirá Dios mentiras? ¿No? A ver, fíjense. Pues Jesús se la acostumbró en su ¿Que le quitaron el radio ya? Ok. Solo que siga, si nos avisas, Marco, por favor. Miriam Escobedo. ¿Y quién más? Geor y Víctor Pérez, ¿no? Ok, sí, gracias a Dios. Muy bien. Fíjense que la naturaleza, lo que vemos, no es lo que vemos. No sé si me explico. No, ¿verdad? Yo sé que no. Usted ve un árbol. Ese árbol, más que un árbol, es un conjunto de átomos. Y nos tardamos miles de años para saber que había átomos y que había elementos. Y que los átomos eran espacio vacío y que había electrones y que había campos electromagnéticos y que había materia oscura. ¿O no? Todo eso no lo vemos. Entonces, ¿cuánto de la creación es algo que no vemos? Si cada cosa no es exactamente lo que vemos, entonces Dios sería un mentiroso. No sé si me explico. Aquello que está escondido no necesariamente es mentira. Aquello que está por descubrirse, aquello que incluso es parte del proceso natural de nuestro aprendizaje, y mientras no lo sepamos, no es una mentira. ¿Sí? Cuando los hombres creían que la Tierra era plana, ¿estaban diciendo mentiras? O sea, la Tierra no es plana. Si yo me quedo solo con esa proposición, pues sí, parece una mentira. Pero pregunto, la actitud de los antiguos era decir que la Tierra es plana porque querían mentir, querían engañar, querían destruir. Es lo que sabían. Por eso en el libro del Génesis, en el primer capítulo, toda la descripción del mundo es el de una tierra plana. ¿Y entonces qué tendríamos que decir? No, pues entonces en la Biblia hay mentiras. Y mucha gente de alguna manera sí se escandaliza en ese punto porque dice, no, es que Dios tuvo que haber hecho el mundo en 6 días porque si no, entonces la Biblia diría mentiras y entonces no sería la palabra de Dios. No sé si se han fijado. Entonces, el punto no es exactamente si científicamente es correcto. Para el tema que nos interesa, no es si el asunto es teológicamente, científicamente o filosóficamente correcto, sino si es correcto en actitud. Actitud. Yo puedo tener errores científicos, ¿no? Seguramente teológicos. ¿Quién de nosotros, si se muere ahorita, así como está, y la salvación fuera por pasar un examen de teología, quién entra al cielo?
Entonces, todas esas cosas que ignoramos o que creemos de manera equivocada, ¿son mentiras y por tanto son pecados y somos del diablo? No, es una cuestión de actitud. A ver, yo sé que hay preguntas, entonces vamos a dar oportunidad. Creo que Magali tenía una pregunta. Es que hay un pasaje en la Biblia cuando Samuel a David y le dice, o sea, está con Dios y le dice, oye, pero si le digo a Saúl, me va a matar. Sí, vamos a ir más adelantito a ese pasaje. Pero lo que primero quiero mostrar es que Dios ha hecho una creación que no se manifiesta del todo, que gran parte de la creación es misterio que descubrir. Lo que nos deja en ese proceso de aprendizaje entre la ignorancia y los errores, ¿no? Y no por eso Dios es mentiroso, ¿sí? Y luego voy a ver otras maneras en que podríamos, siguiendo esa lógica absurda, tendríamos que decir que Dios es mentiroso. También es importante recordar que vivimos la realidad con base a construcciones sociales. Es parte de una construcción social. De las cosas que yo veo, la forma en la que yo denomino un objeto o considero alguna cosa, es también debido al contexto en el que estoy, cómo me enseñaron a percibirlo, ¿no? Y eso A ver, sí es cierto, pero, aquí, cuidado. Hagan de cuenta que ustedes tienen un pastel que vamos a dividir en cachitos, ¿no? Las construcciones sociales son un cacho del pastel. Si aceptamos que todo lo que sabemos y todo lo que pensamos y todo lo que vemos son construcciones sociales, ¿dónde está la libertad, el amor, el pecado, la verdad? Ese mismo argumento se usa para decir que tú puedes escoger el sexo que quieras. No hay sexo masculino y femenino. Eres lo que tu mamá te dijo que eras. Cuando eras bebé te vistieron de azul y te dijeron, no llores, chamaco. Entonces, pues, soy hombre, ¿verdad? Pero a mí me vistieron de rosa y me dijeron que jugara con muñecas y a la comidita. Soy mujer. Y entonces vienen las feministas y el movimiento lésbico gay y dice, el género debe ser una construcción social. Escoge si quieres ser bisexual, homosexual, transexual, lo que tú quieras. No todo es construcción social. Hay construcción social, no somos seres aislados, no podemos sacarnos toda la influencia en la que hemos sido educados. Pablo le llamaría el molde del mundo, y la semana pasada hablamos, y antepasada, de romper el molde del mundo, y en eso tienen toda la razón, pero no hagan que todo el pastel sea construcción social. Si no nos quedamos sin nada, ¿ok? Bueno, entonces, sí, Dani. Tendríamos también que ser muy específicos entonces en qué es mentira, porque también la sociedad le da distintos matices a lo que es mentira. Mentirijilla, mentira blanca, mentiras sin intenciones, mentiras piadosas, etcétera, ¿no? Entonces, sí, bueno, para allá quiero ir, pero por lo pronto tenemos un criterio que les propuse, que es que la mentira sea deliberada con el deseo de destruir. ¿Sí? Ese es el punto. Sí, Eugenio. Yo quisiera poner un argumento que alguna vez, del cual fui testigo en una clase de teatro. Un maestro nos decía, actuar es mentir es lo mismo que actuar. Y entonces, bueno, ya se suelta, ¿no? Que sí, que no, que no, que sí. Y al final, actuar es responder a estímulos ficticios como si fuesen reales, nos explicó el maestro. Cuando tú dices una mentira, ¿estás reaccionando a estímulos ficticios o estás reaccionando a estímulos verdaderos? ¿Por qué mentimos? ¿Para que no me regañe mi papá porque voy a llegar tarde? Entonces, ¿a qué estoy reaccionando? A que mi papá me va a pegar. Estoy reaccionando a un estímulo verdadero. ¿Por qué mentimos? Porque me van a despedir del trabajo. No, falté. Entonces ahí estoy. Una mentira es una reacción a estímulos verdaderos. Hablando un poco sobre lo que decías de claro. Por qué, ¿no? De dónde viene. Y ahí podemos volver a distinguir la ficción y la mentira. Ahora, esta definición de mentira es la parte subjetiva, pero la mentira tiene su cara objetiva,
No solo la digo yo, ya existe por sí misma, ya la cree mucha gente, y no solo es ahora una respuesta a un estímulo, sino ya es una ideología. Entonces la mentira tiene su cara objetiva. Sí, como que está más complicada la cosa, ¿verdad? ¿Sí? O sea, en este contexto de que se está hablando de parte objetiva y subjetiva de las cosas, ¿cómo se puede entender a Santo Tomás de Aquino el concepto de que cuando él habla de la definición de Dios y dice que lo que ves no es, o sea, lo que estás viendo no es la realidad absoluta, sino es la creación de Dios. Tú puedes verla, pero no es. En realidad es algo que Dios ya te creó y que tú tienes que ver. Claro, porque miren, toda la filosofía clásica hace una diferencia entre la razón y la apariencia. Aquí lo que está en juego es la diferencia entre la razón y la apariencia. Lo que aparenta no siempre es lo verdadero, mientras que la razón es el camino de la verdad. Entonces, por ejemplo, ustedes van al circo, ¿verdad? Y sale el mago, mete una muchacha en una caja y la corta en dos, ¿no? Entonces, ustedes dicen, bueno, sus sentidos, su vista, ¿qué les está diciendo? Que la partió, ¿sí? Y todavía se para la caja y mueve los pies, y por acá mueve la cabeza, ¿no? Y luego junta la caja y la abre y sale completa la muchacha. No vimos sangre, no vimos gritos, pero vimos algo increíble. Cómo partir una persona y volverla a pegar, ¿no? Nuestros sentidos nos dijeron eso. Pero entonces la razón, en la filosofía clásica de Platón, de Aristóteles, y Tomás también, porque es seguidor de Aristóteles, es la razón me informa porque está encima de los sentidos, ¿no? Y me dice que no partió a la muchacha. Me dice que eso es una apariencia, que estoy siendo engañado. Pero aquí no es una mentira en el sentido moral, otra vez, sino es que las cosas en sí o son imperfectas, como en Platón, o son finitas y nos conducen hacia el primer motor, o son cosas creadas que nos van a revelar finalmente a Dios, en Santo Tomás, y por esa razón no se nos muestran tal y como son, como ya lo habíamos dicho. Pero sí tenemos la razón, y la razón nos conduce a la verdad. Por eso es que la mentira tiene mucho de irracional. Cuando alguien miente, tiene que decir luego otra mentira para que no lo cachen en la primera, y luego otra y otra, y además de las contradicciones, ya tiene todo un tinglado de mentiras, ¿no? Tan graves que la persona mentirosa llega al punto de no saber distinguir entre la realidad y la fantasía. Pero ahí ya no estamos en la ficción literaria, sino en la fantasía esquizoide. Y no es porque en primer lugar le haya faltado algún pedazo del cerebro, ¿no? O le haya malfuncionado el lóbulo temporal o no esté produciendo adecuadas endorfinas o lo que sea, sino porque las decisiones morales las tomamos en el espíritu, las tomamos en el alma y afectan el cuerpo. Así como ciertas cosas que me pasan en el cuerpo afectan mi estado de ánimo, ¿no? ¿Sí? Si usted se lastima, anda así medio tristón, ¿no? Pero también al revés. Si usted lo dejó la novia, se le bajan las defensas por la depresión. Y si pasa junto a un griposo, usted le va a dar una gripe, pero de las buenas, ¿no? ¿Sí? Entonces, el alma y el cuerpo se influyen mutuamente, pero las decisiones más importantes se toman en lo que la Biblia llama el corazón. Y una vez que yo he tomado decisiones graves en el corazón, me van a afectar fisiológicamente, cerebralmente, neurológicamente. Esa es la razón por la que la psiquiatría puede diagnosticar el problema presente, pero no la causa siempre, y puede controlar lo que está pasando, pero no lo va a curar. Necesitamos ir a Dios, ¿verdad? Necesitamos algo más profundo. Por ejemplo, ¿han visto los animales que se mimetizan? ¿Sí? El camaleón, ¿qué más? Algunas serpientes. Pues la
Bueno, pero a las que sí, parece un insecto, parece una hojita de la rama y es un insecto. Bueno, ¿quién diseñó ese engaño? Dios. Entonces, ¿todo engaño es mentira? ¿Y toda mentira es pecado? Porque entonces, si Dios hizo animales que parezcan lo que no son, y que hasta cambien de color para engañar al enemigo, ¿no? ¿Cómo está eso? Las mariposas tienen unos círculos en las alas, para que parezcan, ¿qué? Ojos de un animal grande, y no se los coma un depredador. Muchos animales tienen colores rojos o azules. ¿Qué significan para el depredador? Veneno. No se los comen y no eran venenosos. Y así, ¿no? Podríamos poner muchos ejemplos de la naturaleza, de cosas que están para mostrar lo que no es, o lo contrario de lo que es. Y quien diseñó todo eso es Dios. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y no decir que cualquier cuento que le leemos a los niños ya es una mentira. ¿Sí? Porque, y voy más para allá, las figuras literarias son una de las más grandes riquezas del texto bíblico. Por ejemplo, una parábola. ¿Sí? Dice Jesús que un hombre tenía 2 hijos y uno se fue de la casa, o que un hombre tenía 100 ovejas y una se le perdió. ¿Eso es verdadero? O, quiero decir, ¿sucedió exactamente así? Es un cuento. Y entonces si Jesús contó cosas que no fueron exactamente así, pues Jesús dijo mentiras. Y entonces Jesús fue pecador, ¿no? No sé si me estoy explicando o ya me hice bolas yo solito. ¿Sí, ya me hice bola? En la Biblia tenemos figuras retóricas como los símbolos, las alegorías, la fábula. Dice, dijo el hisopo al cedro del Líbano, hablando del rey de Judá y el rey de Israel. Es una fábula, como si las plantas hablaran, ¿no? Tenemos el mito, como la historia de la serpiente. Tenemos toda la literatura apocalíptica, totalmente alegórica, críptica, numerológica. Bueno, si hiciéramos una lista de figuras retóricas, pues a lo mejor no sería exhaustiva, pero tendríamos que considerar la hipérbole, la sinécdoque, la metonimia, la prosopopeya. Bueno, ahí está Fabi, que sabe más de eso que yo, ¿verdad? Entonces, ¿la Biblia está llena de mentiras? Por supuesto que no. ¿Sí? Bueno, entonces ya dijimos qué es lo que hace una mentira. Y nos decía Magali, ¿sí? Un caso muy, muy complejo. Le dice Dios a Samuel, ve a ungir a David. Y entonces Samuel le dice, si Saúl se entera, me matará. ¿Sí? Bueno, di que vas a ofrecer sacrificio. Yo no sé cómo usted entienda ese pasaje, ¿no? O, déjeme aclarar antes que no estamos haciendo una apología de la mentira. No vaya usted a salir diciendo, el pastor ya nos dio permiso de decir mentiras. No, cuidado. O ya no quiere usted venir porque diga, no, allá en Comunidad Apostólica dicen que sí hay que decir mentiras. No. No estamos diciendo esto. Queremos analizar en qué consiste la mentira y en qué no consiste la mentira. Dice el faraón, maten a todos los niños hebreos. Las parteras no los matan. Y el faraón les pregunta que por qué no los matan. Y dicen que pues ellas ni están. ¿Mintieron las parteras, sí o no? ¿Y el resultado cuál fue? Dice ahí el texto. Que Dios las bendijo. ¿Dios bendijo a unas señoras por mentirosas? ¿Sí? ¿Ven? No sé si están viendo el punto. A Jesús le dicen que si va a ir a la fiesta en Jerusalén, dice que no, y luego va. En el Evangelio de Juan, ¿no? Ah, no, bueno, pero eso sí es señora consentidora, no, eso es otra cosa.
No, 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 no. Sí, el caso, perdón, de que Jacob engaña a su papá con apoyo de la mamá, eso está mal de todos lados que lo vean. Sí, sí, hay que tener cuidado con los ejemplos, porque hay ejemplos que están narrados precisamente como algo en lo que fallamos. Yo estoy poniendo ejemplos donde o Dios bendijo o Dios instruyó. No estoy diciendo que cualquiera que dijo una mentira porque está en la Biblia ya está bien, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Probablemente el jefe de los eunucos, cuando menos si no le miente al rey, no le informa. No le informa que Daniel y sus amigos no van a comer la comida que él ha ordenado. ¿Verdad? Pastor, y lo de Rahab, Esconden a los espías, ¿verdad? Rahab no solo es mentirosa, es prostituta, ¿no? Para colmo, ¿verdad? Y esconde a los espías. O sea, con esto yo espero que un primer paso sea pulverizar el legalismo, ¿eh? El legalismo es muy dañino. No sé, o no hay un legalista, o si lo hubiera, diría, ya nos estaría excomulgando, ¿no? Pero insisto, no estamos justificando la mentira como tal. Pero por eso yo empecé poniéndoles el ejemplo de toda la verdad y nada más que la verdad y solo la verdad. Ah, caray. Las parteras no dijeron la verdad. Si estuviéramos en la época nazi y tenemos escondido algún judío, por poner un ejemplo, ¿verdad? Los nazis tenían su lista de los que debían de ser llevados a campos de concentración. Testigos de Jehová y protestantes y católicos que no estén de acuerdo con el sistema, gitanos, homosexuales, judíos, ¿no? Exactamente. Entonces, escondemos a uno de esos en la casa, o 2 o 10, ¿no? Y tocan. ¿Hay judíos aquí? Yo no puedo mentir, Señor, perdóname. Sí, ahí están los judíos, ahí están, escondidos en el sótano. Dígame si así funciona la cosa. Es evidente que no, ¿sí? Entonces, por eso insistí en que la mentira es una deliberación para lastimar. Déjenme que pasemos a ese punto, que no lo vamos a terminar, y voy a poner, por el contrario, un equivalente de la mentira. El chisme. El chisme es un falso testimonio. ¿Por qué es un falso testimonio? Primero, porque al chisme siempre se le aumenta. Y segundo, porque yo no soy la persona autorizada para haber dicho las cosas. Y no tengo un motivo de amor de Dios para haber dicho las cosas. No sé si me explico. El primer sinónimo del testimonio falso es el chisme. Y lo tengo en primer lugar porque en la mayoría de las iglesias hay chisme. Crítica con chisme, o chisme con crítica. Y con calumnia y con difamación. ¿Sí? ¿Vamos viendo las diferencias? ¿Sí? Bueno, el chisme abarca el hecho de que yo vaya y diga cosas de otra o de otras personas. ¿Sí? Pero qué sabroso es, ¿no? Sea sincero, hermano. ¿Es sabroso o no es sabroso? Ni nos podemos aguantar cuando sabemos algo así que está pesado. Pues, ay, con alguien lo tengo que decir, ¿verdad? Entonces, sí, hermano, tristemente es uno de los pecados más comunes entre los cristianos. ¿Sí? Decía yo, la crítica destructiva. Crítica destructiva es querer señalar los defectos de la persona y a veces las cosas que ni son defectos, pero con los que yo quiero que quede mal. Los pecados siempre están asociados. Entre pastores y apóstoles y todo eso hay mucha crítica. ¿Por qué? Porque pues yo le tengo envidia al otro que tiene iglesia más grande, entonces voy a decir que predica puras herejías, ¿no? O que hizo este pecado, o que hizo el otro pecado, y bueno, así como hay un programa que se llama La Oreja,
Nomás porque no se ha puesto en el canal cristiano de enlace, pero yo creo que cristiano entre comillas, ¿no? Ya van a poner la oreja cristiana, donde van a hablar de todos los pecados de los pastores y demás, ¿no? Ahí está una parte. ¿Qué es la difamación? Decir algo aunque sea verdad, pero creando mala fama a la otra persona. Porque alguien podría decir, no es chisme, fue cierto. Ok, vamos a suponer que fue cierto, pero tú no tenías por qué hacerle publicidad. Eso es difamar, es decir, destruir la fama de una persona. Es parte del falso testimonio. O sea, porque es dar un testimonio, es hablar algo que la mayoría de las veces ni me consta. Eso es también lo grave del chisme, ¿no? A mí ni me consta, pero ya lo estoy, dice y dice, y ya le añadí un poquito para que tenga más sabor, ¿no? ¿Sí? Y la calumnia es decir algo que no fue cierto. ¿Sí? Iba el pastor pasando por arriba, afuera de la cantina y dice, lo vi salir de una cantina, ¿no? Y el otro ya dice, y estaba borracho. Y el otro le aumenta, y iba con una muchacha, ¿no? No, bueno, entonces, el problema del falso testimonio es que cómo recogemos lo que ha circulado, lo que otros se han enterado, lo que en el concepto de las otras personas ya destruimos. ¿Cómo se recupera eso? No se recupera, hermano. No se recupera. Es muy fácil hablar mal de otros. Es imposible resarcir el daño. ¿Sí? Aún dentro de las propias iglesias y en relación con las predicaciones. ¿Sí? Qué bueno que ustedes preguntan y si no están de acuerdo, espero que me digan, pero lo que no debe de ser es que al salir digan, no, ya ves que el pastor. ¿No? ¿Por qué? Porque entonces lo que alguien haya recibido de edificación se derrumba cuando escucha esas palabras, ¿no? De crítica, a veces de desánimo. ¿Te fijaste que hoy quedaron unas sillas vacías? No, se me hace que la iglesia ya va a desaparecer, ¿no? No, pues entonces ya los domingos ya ni voy, ¿no? Entonces, cuidado con las palabras. No decimos que las palabras son mágicas como la confesión positiva, ¿eh? Las palabras destruyen, pero no mágicamente, sino porque entran por el oído, pasan a la mente y hacen su efecto, porque son entendidas, no porque sean mágicas. ¿Sí me explico? Pero sí, en ese sentido, las palabras sí tienen poder. O no las palabras, si no quieren que caigamos en supersticiones. Los mensajes, los contenidos pueden ser destructivos, ¿verdad? Y entonces, vamos a terminar aquí. Hagámonos una propuesta, una meta. No hablemos mal de nadie. Si nos enteramos, aún así, no lo digamos. ¿Sí? Y bueno, esa persona me ha hecho cosas negativas y ahora yo podría devolverle el golpe porque ya le supe ahí la cola que le pisen, ¿verdad? Aún así, aguántese. Debemos de criticar en el sentido de examinar y discutir las doctrinas y las prácticas no bíblicas, pero no tanto a las personas, ¿no? O sea, no se trata de decir, el predicador fulano de tal hizo esto y da. Eso no nos interesa. Nos interesa si la doctrina es correcta, si la práctica cúltica o litúrgica es correcta. No tanto la persona, no sé si me explico. Cerremos con un versículo que está en Romanos 14. Dice el verso 4, Romanos 14, 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae,
pero está firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Que el hermano fulano ya cayó. ¿Quién sabe qué quiere decir eso? Pero usted mejor. Si cayó con Y, usted cállese con doble L. No sé si me explico, ¿verdad? Porque para su Señor cae o para su Señor está en pie. Yo creo que el hermano anda mal, pero a lo mejor el que anda mal soy yo, no lo sé. Él y Dios. ¿Sí me explicó? Y si está muy bien, pues Él y Dios, nada más. Y en el verso 10 dice, porque tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Sí? Entonces, le llevamos a este punto, hermanos. Hay que meditar qué es exactamente la mentira y qué cosas podrían parecer mentira, pero no lo son. Tal vez sigamos hablando un poco de esto. Pero lo que sí es, y aunque no se llame mentira, es un equivalente del falso testimonio, es el chisme, es hablar mal de las otras personas. Y debemos de tener mucho cuidado. Vamos a participar de la cena del Señor, ¿sí? Y creo que el tema es muy adecuado. Un pan es que todos somos un cuerpo. Y dice que el que toma indignamente sin discernir el cuerpo. ¿Qué sería no discernir el cuerpo? Tomamos la cena cada 8 días, o que eso ya debe de estar ahí. ¿Se acuerdan de ese pasaje, no? El que come indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Qué es discernir el cuerpo del Señor? La noción de que nosotros somos el cuerpo, somos uno solo. ¿Y qué sería romper ese principio del cuerpo? Tener divisiones, tener chismes, dañar a otro, ¿sí? Entonces, por eso digo que es muy adecuado el tema a la reflexión del momento de tomar el pan. ¿Quiénes quisieran ayudarnos a repartir el pan y el vino? Por favor. Gracias, Señor, te damos porque nos has dado el pan y el vino como símbolos de tu cuerpo, de tu sangre, para que estemos recordando siempre que nos amaste tanto que te diste por nosotros y que solo en el reconocimiento de ese amor mostrado en ese sacrificio podemos ser salvos. Hoy proclamamos esa muerte, pero también confesamos que el cuerpo somos nosotros, tú nos has hecho parte de ti y que debemos estar en unidad. Por eso en nuestro espíritu renunciamos a todo resentimiento, a toda división, a todo falso testimonio, para poder participar dignamente del cuerpo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Dice un canto, amémonos de corazón. ¿Se acuerdan de ese canto? Sí. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Amémonos de corazón, no de labios solamente.
para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Damos gracias a Liz y a Job que nos ayudaron, gracias, a repartir los elementos. Recuerden, hermanos, que cualquiera de ustedes puede ministrar la Santa Cena si ha creído en Jesús, porque todo el que ha creído en Jesús es un sacerdote, ¿verdad? No nada más el pastor va a dar la Santa Cena, sino cada creyente, porque cada creyente es un sacerdote. Participemos juntos, el Señor viene. Así, en esa actitud de oración, preparemos la ofrenda porque es un acto de adoración, hermano. Prepárela con todo su corazón, con reverencia, porque así como le ofrecemos a Dios un canto, una oración o nuestro tiempo, también le ofrecemos de nuestros bienes. Alce su mano si usted necesita un sobre. Gerardo, ¿nos ayudas? Por favor. A darle un sobre al que necesite. ¿Le tomo este, Vicente? Sí, gracias. Vamos a darle gracias a Dios por lo que nos da, ¿sí? Porque la ofrenda es también una evidencia de que nos ha bendecido, gracias. Una evidencia de que nos ha dado, ciertamente. ¿Sí? Voy a pedir a mi hermano Miguel si viene para guiarnos en esa oración. Muy bien, oremos. Gracias, Dios, porque nos das la vida, Señor, y gracias porque en estos momentos hemos aprendido más de tu palabra, Señor. Ahora que vamos a ofrendar, te pido que tú la bendigas, Señor. Tú sabes pues la situación de cada una de las personas que estamos aquí presentes, pero lo queremos hacer de forma alegre, como lo indica tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Quisiera compartir con todos ustedes el trabajo tan interesante que ha estado realizando el Conservatorio de Música Henry Schutz, que se formó aquí en el Museo de la Biblia, gracias a Dios, y que nuestro director Israel Olalde y el equipo de pedagogos, Maribel Flores y Mauricio Alvarado, han estado trabajando. Queremos compartir un poquitito de eso con ustedes, porque es muy amplio el proyecto para certificar los estudios en música a través de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, si me pones, porfa, el que dice Speech CM. Bueno, el Conservatorio de Música Henry Schutz, como les decía, se formó aquí en el Museo de la Biblia hace ya 10 años y ahorita han estado trabajando nuestros compañeros en darle una formalidad para acreditar los estudios. Henry Schutz fue un músico muy importante, cuyo legado fue Juan Sebastian Bach, músico protestante muy reconocido. ¿Quiénes somos? El Conservatorio de Música Henry Schutz
pertenece a Tempus Fugit AC, una asociación que busca promover y difundir el estudio y goce de la música académica al público en general. Siguiente. La descripción es que el Conservatorio de Música Henry Schutz tiene como propósito fundamental la educación de la música en todos los niveles escolares, de acuerdo con los criterios de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, la institución, a través de sus diferentes áreas y departamentos, conserva, transcribe, edita e interpreta las obras paradigmáticas de los diferentes periodos y estilos de la música. El Conservatorio de Música Henry Schutz ofrece una educación integral a sus alumnos, ya que desarrolla la habilidad física para la ejecución del instrumento musical, fortalece la cultura para el criterio intelectual y busca la edificación del espíritu. Asimismo, este conservatorio ofrece el bachillerato en música, diplomados, cursos, talleres y conferencias con el propósito de reforzar el aprendizaje de sus alumnos y personas que deseen cultivar la música. Siguiente. La misión, esto es qué es lo que hace el conservatorio. El conservatorio se dedica a la enseñanza de la música y tiene como fin dos aplicaciones. En primer lugar, cultivar el gusto a fin de que la música sea un instrumento liberador y no una herramienta de enajenación. Por otro lado, busca la preponderancia de la música espiritual e intelectual sobre la sensual a fin de formar un músico integral. La filosofía es en lo que creemos, lo que pensamos y lo que dirige todos nuestros actos, es que el Conservatorio de Música Henry Schutz es responsable de la enseñanza de las formas musicales, perfección de la técnica, juego entre la imaginación, crear vínculos entre la razón pura y la razón práctica, así como de proporcionar al alumno placer, edificación y liberación de espíritu mediante la música. Y la visión, que es a donde queremos llegar, es que el Conservatorio de Música Henry Schutz será una de las mejores instituciones latinoamericanas encargadas de la enseñanza musical académica en todos los niveles de educación. Asimismo, será la institución donde se formarán profesionales en la restauración, conservación, transcripción, crítica, ejecución y teorización de la música académica. Lo que estamos ofreciendo son clases particulares de instrumento musical, así como el curso de introducción a la música, a la que ya los he invitado a todos, el bachillerato musical, las clases a domicilio y también una agencia de ensambles y músicos solistas para eventos. Ahí están los contactos, ya creo que todos tienen los volantes que estuvimos repartiendo. Si no, quien no lo tenga, levante su mano para hacerle llegar uno y que todos tengamos la información para invitar a los que conozcamos que estén interesados. ¿El que sigue? Y por último, recordarles y reiterarles esta invitación. El curso de introducción a la música está diseñado para todos aquellos que deseen iniciar en el conocimiento de este arte. Ve al donde dice el perfil de ingreso, por favor, Dani. Perfil de egreso, perdón. De egreso. Ese. Lo que estamos garantizando es que los alumnos que tomen este curso van a desarrollar una mayor sensibilidad, contarán con nociones básicas del vocabulario técnico musical a través de la escritura, lectura y audición musical. Desarrollará una mejor coordinación motriz mediante la técnica de su instrumento. Podrá controlar la tensión emocional al tocar en público. Comenzará a formar el hábito de lectura y escritura. Formará el hábito de asistir a conciertos y escuchar música. Desarrollará el interés por las artes y las humanidades y podrá ingresar al nivel superior, al nivel medio superior del Conservatorio de Música Henry Schutz o de cualquier escuela profesional de música. Entonces, les esperamos. El curso inicia el 8 de junio a las 12 del día en este lugar, para que todos aquellos que estén interesados se puedan integrar ese día, o entre semana, martes y jueves. El 11 de junio comenzamos. Muchas gracias por su atención. Oramos hace un momento por las personas que cumplieron años
el mes pasado de mayo. Entonces queremos compartir con ustedes algo que traemos para festejarles, ¿sí? Entonces, pues necesitamos la cooperación de varios. Traigo gelatina para compartir con ustedes, entonces olvídenos por ahí, traigo platitos, cucharitas, todo. ¿Nos ayudan para poder festejar con los ahorita cuando terminemos, ¿no? Muchas gracias. Perdón. Es a partir de los 14 años. Los cursos, el curso de introducción, así como las clases particulares, pero estamos diseñando un curso de iniciación musical para niños. En cuanto lo tengamos listo, les avisaremos a todos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Buenas tardes, hermanos. Bueno, yo no sé si recuerdan cuando quienes fueron a la presentación que hubo allá en Atenco, con varias iglesias unidas, se habló acerca de unos campamentos de evangelización para jóvenes. Lo que les quiero decir ahora es recordar lo de la fecha que ya se había dicho en ese momento y que se enteren los que no estaban enterados. Son campamentos de evangelización, se llaman Decisiones, así se llama el campamento, y va dirigido a niños y adolescentes no cristianos, para que se acerquen a Cristo y se integren a alguna iglesia. En nuestro caso, nosotros como comunidad apostólica pedimos a esta asociación civil que subsidia prácticamente el costo total del campamento, que nos brindaran un camión para que nosotros nos comprometiéramos a llenarlo con jóvenes no cristianos que asistieran al campamento. El campamento es en Cuernavaca, dura 3 días y tiene solamente un costo de 50 pesos, que es el costo del camión. Todo lo demás, el demás costo del campamento lo subsidia la asociación, alimentos y todo, son en instalaciones de primer nivel, tiene alberca, tiene cancha de básquetbol, muchas cosas, y en estos campamentos a los jóvenes y niños se les predica el evangelio, se les maneja a los papás que es un campamento en el que se les va a dar clases de valores que a ellos les sirvan para tomar buenas decisiones en su vida, se dan actividades recreativas y deportivas, y hay mucha seguridad las 24 horas del día y van a ir distintos ayudantes de parte de aquí de Comunidad Apostólica. Vamos Juan Asensio, Analí Magali y yo, vamos a ser parte de los ayudantes de este campamento y vamos a estar vamos a estar como responsables del camión que se llene con estos jóvenes. La edad es entre 11 y 15 años, adolescentes, y los exhorto para nosotros con lo que hemos estado viendo del discipulado, de la importancia de llevar el evangelio, invitemos a nuestros conocidos que no sean cristianos, que tengan hijos que no son cristianos o que ellos lo son, pero sus hijos andan como un poco con distintas dificultades por la edad y demás, que inviten a sus compañeros y amigos a que asistan. La edad es entre 11 y 15 años y el campamento va a ser del 8 al 10 de julio. Solamente tienen que dar los 50 pesos para lo del camión y confirmar lo más pronto posible su asistencia. Conmigo, por favor, traigo unas hojitas con datos puntuales para que puedan checarlo y de todas maneras, con permiso del pastor, en la semana voy a mandarles un correo en donde venga esta misma información para que lo tengan claro. Hay una página de internet donde los papás pueden checar las instalaciones en donde va a ser el campamento. Es muy seguro, se pide forzosamente el permiso, una carta firmada por el papá en el que él da permiso para que el niño vaya. Y hay mucha seguridad. Llevan 6 años haciéndose estos campamentos y son de mucha bendición. Yo me convertí en un campamento, no de este estilo, pero algo así en otra iglesia, entonces me consta que siempre se rinden muchos frutos y muchos jóvenes son alcanzados en estos campamentos. Entonces los invito, ojalá y podamos conseguir a muchos jóvenes. Gracias. Del 8 al 10 de julio. Pues nos despedimos de los hermanos que están conectados. Germán y Raquel, qué gusto, sí, les decía que nuestros hermanos de Texas se estaban conectando nuevamente. Un abrazo, es una gran alegría. Miriam Escobedo también, yo creo que hoy no pudo venir, pero nos está mandando saludos. Marco y Vidal y la hermana Eli, que ya saludamos hace un momento. Connie, que sigue en recuperación, ¿verdad? Que fue operada también. Y 15 personas que están conectadas, que no nos han puesto su nombre, pero los despedimos, les deseamos que Dios les bendiga. Al retirarnos, salude a todos los hermanos, especialmente saluden al hermano Gregorio, ¿verdad? Y deseenle la bendición. Próximo domingo nos dice Ale que
El estudio de obreros cristianos, donde estamos apoyándonos para dudas y todo eso que están haciendo ustedes en casa, va a ser a las 11:30, ya el próximo domingo. Entonces, quien pueda, lo esperamos temprano, ¿no? Vamos a departir allá con Dani, como nos explicó, y saludémonos. Dios les bendiga. Gracias, hermanos.